Hola, espero que estés bien, te quiero dar la bienvenida a mi canal, soy Rubén, profesor de matemática. En el video de hoy vamos a ver inecuaciones, pero antes de comenzar con el video te quiero decir que si tenés alguna duda sobre el tema que estamos viendo o si tenés algún tema específico en matemática que no te esté saliendo o que tengas algún problemita o quieras repasar, hacémelo saber en los comentarios y vemos cómo te puedo ayudar. ¿Cómo vamos a hacer el video de hoy? Vamos a ver, como siempre, todos los conceptos que vos necesitas para poder desarrollar una inecuación. Y luego vamos a hacer un ejemplo de dos maneras diferentes. De esas dos maneras, vos vas a elegir cuál te resulta mucho más fácil. Comencemos con el video de hoy. Lo primero que tenés que saber es que una inecuación es una desigualdad. Es decir, que vas a tener en juego los signos menor, mayor, menor e igual, mayor e igual. Bien, lo que tenés que acordarte es que en el piquito abierto significaba que era mayor y lo que apuntaba para el piquito cerrado significaba que eran los menores. Bien, ahí te lo dejé anotado. Para desarrollar una inecuación, vos vas a necesitar saber dos conceptos fundamentales. El primer concepto, cuando tenés un número, que ese número es negativo y está multiplicando a tu variable y vos lo vas a pasar hacia el otro miembro, la desigualdad cambia. Te voy a explicar ahora cómo es eso. Fíjate, mira. Recién dijimos que lo vamos a desarrollar de la misma manera que una ecuación. Bien, por lo tanto, vos tenés un 2 que está multiplicando a la x, acuérdate que cuando no hay nada hay una multiplicación, entonces este 2 va a pasar dividiendo. 4 dividido 2. Por lo tanto, el resultado de 4 dividido 2 es 2. Y ahí tenés el resultado de la inecuación. Bien, ahora tenés que representarlo en la recta numérica. Vamos a representarlo. En donde tenés el 2. ¿Y cómo leíamos esto? Son todos los valores de x menores, porque el piquito está apuntando a la x, menores a 2. Si vos buscas los valores menores a 2, van a ser todos los valores que se encuentren a la izquierda de 2, o sea, todos estos. Y como tenés un signo menor, va directamente entre paréntesis. Si vos no te acordás cómo representarlo gráficamente o cómo leer una inecuación, te recomiendo ver el video que realicé de cómo explicamos todo este concepto, ¿sí? De menor, mayor, cómo leerlo, cómo representarlo, cómo hallar el intervalo. Te dejo la recomendación. Bueno, entonces, ¿qué nos falta acá? La solución. Si yo encuentro la solución de esto, va a ser desde menos infinito hasta el 2 con paréntesis. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa en este caso. Mira, menos 2x menor que 4. Fíjate que es la misma inecuación, nada más que en vez de tener un 2 positivo va a tener un 2 negativo. Acordate lo que te dije recién y por favor presta mucha atención porque acá es donde el 90% de los alumnos se equivocan. Bien, ¿qué dijimos? Que si vos tenés un número que es negativo y está multiplicando o dividiendo a la variable y vos la vas a pasar para el otro miembro, el número sigue siendo negativo, pero tu desigualdad va a cambiar, se va a invertir. Entonces, ¿qué quise decir? 4, este menos 2 que está multiplicando pasa dividiendo, bien, pero tu desigualdad va a cambiar. Fíjate que el piquito cerrado estaba apuntando a la x y ahora va a estar apuntando al 4. Resolvemos. 4 dividido menos 2 te queda menos 2 y ahí encontramos el resultado de la inecuación. Ahora necesitamos representarlo en la recta numérica, menos 2, ¿sí? Para encontrar el intervalo. ¿Qué nos está diciendo acá? Que son todos los valores de x mayores a menos 2. Si son los mayores a menos 2, van a ir hacia la derecha, o sea que van a ser todos estos valores. Y como tiene el signo mayor, simplemente va a ser entre paréntesis. Por lo tanto, la solución va a ser desde el menos 2 hasta el más infinito. Bien, eso es lo primero que tenés que saber. Ahora, lo segundo. Vamos a ver cuál es la diferencia entre una ecuación y una inecuación. Ahora, miremos estos dos ejemplos que son la diferencia entre una ecuación y una inecuación, que es el segundo concepto que vos tenés que tener en cuenta. Entonces, vamos a desarrollar esta ecuación simple de primer grado. Si yo quiero desarrollar esta ecuación simple, tengo que pasar el 2 que está sumando, restando hacia el otro miembro. O sea que esto nos queda 3 menos 2. Resuelvo.
3 menos 2 es 1. Bien, y ahí encontré el valor de la ecuación. Fíjate que acá tenés un solo valor, que es 1. Si vos esto lo querés representar en la recta numérica, vas a tener el 0, vas a tener el 1, ¿sí? Y tu resultado, ¿sí? Tu solución va a ser este puntito. Listo, es un solo punto. Fíjate en una inecuación. Despejamos el 2 de la misma manera, ¿sí? Está sumando, pasa restando. X mayor 3 menos 2, 1. Fíjate que acá tengo el resultado de esta inecuación. Vamos a representarlo gráficamente. Si yo lo represento gráficamente, tengo el 0, tengo el 1. ¿Y qué me está diciendo esto? Que son todos los valores mayores a 1. O sea, todos los valores que van para allá. ¿Sí? Como es mayor, va con paréntesis. Por lo tanto, la solución van a ser todos los valores que verifiquen esta desigualdad, que va a ser desde el 1 hasta el más infinito. Entonces, fíjate cuál es la diferencia. En una ecuación tengo, en este caso, un solo valor, el punto número 1, el valor número 1. En cambio, en una inecuación vas a tener un conjunto de valores, ¿sí?, que están representados en un intervalo. Todos estos valores van a satisfacer a esta inecuación. Si te está sirviendo el video, te pido que le des un me gusta y además te invito a que te suscribas al canal, que es gratis, para que estés informado de todos los videos que voy realizando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a desarrollar un ejemplo que lo vamos a hacer de dos maneras distintas. Una, utilizando el concepto de cuando un número negativo está multiplicando o dividiendo a una variable, que damos vuelta a la desigualdad, como dijimos hoy. Y la otra forma de desarrollarlo, vamos a ver cómo lo podemos evitar hacer eso para no olvidarnos que tenemos que dar vuelta la desigualdad. Bueno, fíjate que tenemos en este caso el mismo ejemplo, pero lo vamos a desarrollar de dos maneras. La primera, vamos a desarrollarlo con el concepto que yo te dije de tener que dar vuelta la desigualdad. Y el otro ejemplo vamos a ver cómo podemos evitar hacer de esa manera. Bien, lo primero que hacemos es sacamos el paréntesis haciendo propiedad distributiva. O sea que esto me queda menos 7x más 15 menor e igual a 2x 12. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a juntar las x por un lado y los números por el otro. Entonces, fíjate, este 2x que está en este miembro, yo lo voy a pasar para poder juntarlo con este, ¿sí? Y este 15 que no tiene variable lo voy a juntar con este. Entonces, voy a pasar este 2x hacia el otro lado. Fíjate que yo voy a pasar el término, por lo tanto, adelante del término tengo un signo positivo, va a pasar restando, ¿bien? Menos 7x menos 2x. Fíjate que la desigualdad acá no va a cambiar porque yo estoy pasando todo un término, ¿bien? Menos 12, el 15 es positivo, pasa negativo. Resuelvo. Menos 7x menos 2x nos queda menos 9x menor e igual. Menos 12 menos 15 nos queda menos 27. Y ahora, fíjate que acá yo tengo un número negativo que está multiplicando a la variable. Para dejar la variable sola, este número negativo que está multiplicando va a pasar dividiendo, pero sigue siendo negativo. Y ahí tengo que tener en cuenta que tengo que dar vuelta a la desigualdad. ¿Bien? Por lo tanto, me va a quedar x. Vamos a ponerlo con color para que veas que doy vuelta a la desigualdad. Menos 27 dividido menos 9. Fíjate que el menos 9 sigue siendo negativo, ¿sí? Bien, resuelvo. Menos 27 menos 9, menos dividido en menos me da más, 27 dividido en 9 me queda 3. Bien, y ahí encontré la solución que yo estaba buscando. Vamos a representarlo en la recta numérica para encontrar el intervalo, ¿sí? El 3, que son los x mayores e iguales a 3. O sea, ¿cuáles son los valores mayores a 3? Los que van hacia la derecha. Todos estos, ¿bien? Y como tengo un mayor e igual, va a ir con corchete. Por lo tanto, la solución de esta inecuación va a ser desde el 3 hasta el más infinito. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a resolver el mismo ejemplo, pero de otra manera, para evitar que vos tengas que pasar un número negativo que está multiplicando o dividiendo y dar vuelta a la desigualdad. ¿Bien? Porque muchas veces, como recién te dije, ahí es donde nos olvidamos. Fíjate, lo primero que vamos a hacer, vamos a sacar el paréntesis haciendo la propiedad distributiva. O sea que nos queda
menos 7x, más 15, menor o igual, 2 por x nos queda 2x, más por menos, 2 por 6, 12. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a pasar las x, ¿viste cómo las pasamos? Como pasamos en este ejemplo, este término para el otro miembro, para poder agruparlo. Bien, yo voy a hacer lo mismo, pero ahora me voy a dirigir del número negativo hacia el número positivo, siempre, ¿sí? Siempre del negativo al positivo. O sea que este 7x lo voy a juntar con este 2x, pero de este lado, ¿bien? Y los números que no tienen x los voy a juntar del otro lado. O sea que esto me va a quedar 15. Este menos 12 va a pasar sumando. 12 menor o igual a 2x. Fíjate que yo acá voy a pasar el término. No voy a pasar el menos 7 para dar vuelta a la desigualdad, sino el término. Y todo el término está restando. Por lo tanto, pasa sumando y la desigualdad queda igual. Acordate que para dar vuelta a la desigualdad, vos pasás solamente el número que está multiplicando o dividiendo a la variable y es negativo. Si no, no. Realizo las operaciones correspondientes. 15 más 12 nos queda 27. Menor o igual. 2 más 7 nos queda 9x. Fíjate que acá te quedó un 9 positivo que está multiplicando, va a pasar dividiendo. Bien, como no es número negativo, la desigualdad queda exactamente igual. ¿Sí? Realizo la cuenta, 27 dividido 9 me queda 3, menor e igual a x. Y ahí encontraste el valor, ¿sí?, de la inecuación para poder representarla. ¿Cómo vamos a representar esto? Marcamos el 3 y nos vamos a parar siempre en la x. Acordate que esto te lo expliqué en el video anterior. ¿Qué van a ser? Los valores de x mayores e iguales a 3, o sea, para allá. Como es mayor o igual, va a ser con corchete y fíjate que nos quedó exactamente de la misma manera, ¿sí? La solución van a ser todos los valores que verifiquen desde el 3 con corchete hasta el más infinito. Si te sirvió el video, dale un me gusta, te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal, te pido por favor que te sigas cuidando, nos vemos en el próximo video, saludos.